Confluencia de caminos. Se abrieron dos caminos en mi vida, oí decir a un hombre sabio, opté por el que menos se transita y eso significó la diferencia a diario. Larry Norman, con disculpas para Robert Frost, marzo desató lluvias torrenciales tras un invierno anormalmente seco, luego de Canadá descendió un frente frío prolongado por vientos turbulentos que rugieron barranca abajo desde el este de Oregón, aunque era indudable que la primavera estaba a la vuelta de la esquina, el dios del invierno no querría renunciar sin pelear a su dominio arduamente conquistado. Un manto de nieve fresca cubría las cascadas y la lluvia se congelaba al chocar con el suelo gélido fuera de la casa, razón suficiente para que Max se hubiera acurrucado con un libro y una sidra caliente envuelto en el calor de una hoguera crepitante. Por el contrario, pasó casi toda la mañana teletransportándose desde su computadora central, cómodamente sentado en el despacho de su casa vestido con el pantalón de pijama y una camiseta. Hizo sus llamadas de ventas, la mayoría a la costa este. Con frecuencia hacía pausas para escuchar la lluvia cristalina tintinear en su ventana y ver engrosarse afuera sobre todas las cosas la lenta pero constante acumulación de nieve. Para su deleite estaba a punto de quedar inexorablemente atrapado en casa, prisionero del hielo. Hay algo jubiloso en las tormentas que interrumpen la rutina diaria. La nieve o la lluvia glacial te liberan de pronto de expectativas, exigencias de rendimiento y la tiranía de las citas y la agenda, y a diferencia de la enfermedad es una experiencia más colectiva que individual. Casi puede oírse un unificado suspiro emerger de la ciudad cercana y el campo circundante donde la naturaleza ha intervenido para dar respiro a los fatigados seres humanos que se afanan dentro de sus confines. Todos los así afectados están unidos por una mutua excusa y el corazón se siente súbita e inesperadamente mareado. No harán falta disculpas por no haberse presentado en un compromiso u otro. Todos entienden y comparten esta justificación singular y el repentino alivio de la presión para producir llena de dicha el corazón. Claro que también es cierto que las tormentas interrumpen los negocios y aunque unas cuantas compañías ganan un extra, otras pierden dinero, lo cual quiere decir que hay a quienes no les hace gracia que todo cierre temporalmente, pero no pueden culpar a nadie de su pérdida de producción o de no llegar a tiempo a la oficina, y aun si esto difícilmente dura más de 1 o 2 días, cada individuo se siente de algún modo amo de su mundo por el simple hecho de que esas gotitas de agua se congelan al tocar el suelo. Aún las actividades comunes se vuelven extraordinarias, las decisiones de rutina se convierten en aventuras y suelen experimentarse con una sensación de acentuada claridad. Ya avanzada la tarde, Max se arropó y se encaminó afuera para recorrer con gran esfuerzo los 90 metros de la larga entrada hasta el buzón. El hielo había transformado mágicamente esa simple tarea cotidiana en una correría contra los elementos, el levantamiento de su puño en oposición a la fuerza bruta de la naturaleza y, en un acto de desafío, una carcajada en su cara. El hecho de que nadie fuera a notarlo o a interesarse importaba poco para él, la sola idea de ese acto lo hizo sonreír por dentro. Las bolitas de lluvia helada herían sus mejillas y sus manos mientras se abría cuidadoso paso por las leves ondulaciones de la entrada del auto. Parecía, supuso un marinero borracho en cautelosa dirección al siguiente tugurio. De cara a la fuerza de una tormenta de hielo no avanzas precisamente con osadía en demostración de una desaforada seguridad en ti mismo. Te golpeará una ráfaga violenta. Mac tuvo que pararse 2 veces sosteniéndose en sus rodillas antes de poder abrazarse por fin al buzón. Como a un amigo perdido hace mucho tiempo, hizo una pausa para contemplar la belleza de un mundo sumergido en cristal. Todo reflejaba luz y contribuía a la intensa brillantez de las últimas horas de la tarde. Los árboles del jardín del vecino se habían puesto mantos traslúcidos y cada cual parecía único aunque uniformado en su presentación. Aquel era un mundo glorioso y por un breve instante su luciente esplendor casi quitó, así fuese apenas unos segundos, la gran tristeza de los hombros de Mac. Se necesitó casi un minuto completo para desprender el hielo que ya sellaba la puerta del buzón. El premio a los esfuerzos de Mac fue un sobre con solo su nombre propio mecanografiado en el exterior, sin estampilla ni matasellos ni dirección del remitente. Mac arrancó curioso una de las orillas del sobre, lo cual no fue tarea fácil con dedos que empezaban a entumirse por el frío. Tras volver la espalda al viento impetuoso, al fin logró sacar de su nido el pequeño rectángulo de papel sin doblar. El mecanografiado mensaje decía simplemente: Mackenzie, ya ha pasado un tiempo, te he extrañado. Estaré en la cabaña el próximo fin de semana si quieres que nos reunamos, papá. Max se entiesó invadido por la náusea, mudada con igual rapidez en enojo. Con toda intención pensaba en la cabaña lo menos posible y cuando lo hacía sus pensamientos no eran gratos ni buenos. Si esta era la idea de alguien de una broma pesada, se había pasado de la raya, y firmar papá solo hacía todo más horripilante. Idiota, gruñó Mac pensando en Tony el cartero, un italiano muy amable, con gran corazón pero poco tacto, porque se había tomado la libertad de dejar ahí un sobre tan ridículo. Ni siquiera tenía estampilla. Molesto, Max se metió el sobre y la nota en el bolsillo del abrigo y se volvió para emprender el deslizamiento de regreso en dirección a la casa. Las ráfagas abofeteantes que inicialmente habían retardado su paso redujeron esta vez el tiempo necesario para atravesar el mini glaciar que se engrosaba bajo sus pies. Todo iba muy bien, gracias, hasta que Mac llegó al sitio donde la entrada se inclinaba un poco hacia abajo y a la izquierda. Sin esfuerzo ni intención empezó a cobrar velocidad, resbalando en zapatos de suelas con casi tanta tracción como un pato en un lago congelado. Agitando alocadamente los brazos con la esperanza de mantener de algún modo el equilibrio, Max se descubrió deslizándose directo contra el único árbol de sustancial tamaño que bordeaba la entrada, aquel cuyas ramas bajas él había cortado meses antes. Ahora el árbol tenía impaciencia por abrazarlo semidesnudo y aparentemente ansioso de un pequeño pero justo castigo.
En una fracción de una idea, Mac optó por la vía cobarde e intentó desplomarse permitiendo que sus pies resbalaran bajo su peso, que es lo que naturalmente habrían querido hacer de todas formas. Más vale un trasero adolorido que arrancar astillas de la cara. Pero pasó del susto a la sobrecompensación y en cámara lenta vio sus pies alzarse frente, así como tirados bruscamente por una trampa en la selva. Se golpeó fuerte primero en la parte trasera de la cabeza y patinó hasta un bulto en la base del fulgente árbol que parecía erguirse sobre él con una mirada de altanería combinada con asco y no poca decepción. El mundo se apagó un momento, o al menos así pareció. Ahí tendido atontado y mirando al cielo, Mac entrecerró los ojos, pues la precipitación helada rápido enfriaba su cara enrojecida. Durante una pausa fugaz todo pareció extrañamente cálido y pacífico. Su ira un instante noqueada por el impacto. ¿Quién es ahora el idiota?, susurró para sí con la esperanza de que nadie lo hubiera visto. El frío se colaba a prisa por su abrigo y su suéter. Supo que la lluvia glacial que al mismo tiempo se le derretía y congelaba debajo sería pronto una grave molestia. Quejándose y sintiéndose mucho más viejo, rodó sobre sus manos y rodillas. Vio entonces la brillante marca roja de su derrape que señalaba su trayecto desde el punto de impacto hasta su destino final. Como nacido de la súbita conciencia de su lesión, un sordo golpeteo empezó a arrastrarse por la parte trasera de su cabeza. Instintivamente acercó la mano a la fuente del tamborileo, de donde la retiró llena de sangre. Mientras el hielo tosco y los afilados guijarros mellaban sus manos y rodillas, Mac medio se arrastró y medio se deslizó hasta llegar a una parte plana de la entrada. Con no poco esfuerzo por fin pudo pararse y avanzar con lentitud hacia la casa, humillado por las fuerzas del hielo y la gravedad. Una vez adentro se quitó tan metódicamente como pudo sus varias capas de ropa, algo ante lo que sus semicongelados dedos respondieron con casi tanta destreza como si hubiesen sido garrotes gigantes en las puntas de sus brazos. Decidió dejar el amasijo salpicado de sangre justo donde se lo había quitado en el vestíbulo y se retiró penosamente al baño a examinar sus heridas. No cabía la menor duda de que la glacial entrada del auto había ganado. La cortada en la parte trasera de su cabeza supuraba en torno a algunas piedrecillas aún incrustadas en el cuero cabelludo. Como temía, se había formado ya una significativa hinchazón que emergía como una ballena jorobada que saltara sobre las salvajes olas de su rala cabellera. Matt descubrió que sería difícil remendarse tratando de ver el revés de su cabeza con un espejito que reflejaba una imagen inversa del espejo del baño. Tras una breve frustración se rindió sin lograr que sus manos siguieran la dirección correcta ni saber cuál de los dos espejos le mentía. Tanteando cautelosamente la pastosa cortada logró sacar las piedrecillas más grandes hasta que le dolió demasiado para continuar. Después de tomar un ungüento de primeros auxilios y taponar la herida lo mejor que pudo, prendió un paño a la parte posterior de su cabeza con un poco de gasa que halló en un cajón del baño. Al mirarse al espejo pensó que parecía un marinero rudo de Moby Dick. Esto le causó risa y luego un gesto de dolor. Tendría que esperar a que Nan llegara a casa para recibir atención médica, de verdad uno de los muchos beneficios de estar casado con una enfermera titulada. De todas formas supo que entre peor luciera la herida, más compasión despertaría. Bien visto el asunto, suele haber compensación en toda prueba. Tragó un par de analgésicos para calmar las punzadas y renqueó en dirección al vestíbulo. No había olvidado un instante la nota. Tras examinar la pila de ropa húmeda y ensangrentada, la encontró por fin en el bolsillo de su abrigo, le lanzó una mirada y se encaminó a su despacho. Localizó el número de la oficina de correos y marcó. Como era de esperar, Annie, la venerable jefa de la oficina y guardiana de los secretos de todos, contestó el teléfono. Hola, de casualidad está Tony. Ay, Mac, eres tú. Te reconocí por la voz. Por supuesto que lo había hecho. Lo siento, pero aún no regresa. De hecho, acabo de hablar con él por radio y apenas va a la mitad de Wildcat, así que todavía no llega a la casa. ¿Quieres que le diga que te llame o prefieres dejarle un recado? Hola, eres tú, Annie. No pudo evitarlo pese a que ese acento del medio oeste no dejaba lugar a dudas. Perdón, me distraje un segundo por acá, no oí una sola palabra de lo que dijiste. Annie se rió. Sé que oíste todo, Mac, no te quieras pasar de listo conmigo, No nací ayer, ¿sabes? ¿Qué quieres que la diga si regresa vivo? En realidad ya respondiste mi pregunta. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. No recuerdo que hayas preguntado nada. ¿Qué te pasa, Mac? ¿Sigues fumando demasiada hierba o solo lo haces los domingos en la mañana para aguantar la ceremonia de la iglesia? No pudo contener la risa, como sorprendida por el brillo de su sentido del humor. Annie, bien sabes que no fumo hierba, nunca lo hice y jamás me gustará. Desde luego que Annie no sabía tal cosa, pero Mac no iba a exponerse a la forma en que ella pudiera recordar esa conversación 1 o 2 días después. No sería la primera vez que su sentido del humor distorsionara una historia hasta convertirla pronto en un hecho. Mac casi podía ver que añadían su nombre a la cadena de oraciones de la iglesia. Está bien, ya buscaré a Tony en otra ocasión, no es nada importante. Bueno, pero quédate en casa en lugar seguro. No sabes que un viejo como tú con los años puede perder el sentido del equilibrio. No me gustaría nada que te resbalaras y lastimaras tu orgullo. Para cómo va esto, tal vez Tony ni siquiera llegue a tu casa. Nosotros podemos contra nieve, aguanieve y la oscuridad de la noche, pero esta lluvia congelada es todo un reto, la verdad. Gracias, Annie, trataré de recordar tu consejo, luego te hablo, adiós. La cabeza de Mac golpeteaba ahora más que antes como martillitos que aporrearan al ritmo de su corazón. Qué raro, pensó, ¿quién se habrá atrevido a meter algo como eso a nuestro buzón?
Aunque los analgésicos no hacían todavía pleno efecto, estaban lo bastante presentes para limar el filo de preocupación que él empezaba a sentir, y de repente se sintió muy cansado. Tras dejar caer la cabeza en el escritorio pensó que acababa de dormirse cuando el teléfono lo despertó de un susto. Bueno. Hola amor, estabas durmiendo. Era Nan, al parecer inusualmente animada, aunque él creyó oír en su voz la tristeza de fondo que acechaba justo bajo la superficie de cada una de sus conversaciones. A ella le encantaba este tipo de clima tanto como a él en general. Mac encendió la lámpara del escritorio y miró el reloj, asombrándose de haber estado fuera de circulación un par de horas. Perdón, creo que me adormecí un rato. Suenas un poco atarantado, ¿está todo bien? Sí. Aunque casi había oscurecido afuera, Max se percató de que la tormenta no cesaba, incluso había depositado 5 centímetros más de hielo. Las ramas de los árboles lucían vencidas y él supo que algunas acabarían rompiéndose por el peso, sobre todo si el viento arreciaba. Tuve un altercado con la entrada cuando fui por las cartas, pero más allá de eso todo está bien. ¿Dónde estás? Todavía en casa de Arlen, y creo que los chicos y yo pasaremos la noche aquí. Siempre es bueno para Kate estar con la familia, parece recuperar un poco de su equilibrio. Arlen era la hermana de Nan que vivía al otro lado del río en Washington. De todas formas, todo está demasiado resbaloso para salir. Ojalá haya parado en la mañana. Debí irme a casa antes de que el tiempo se pusiera tan mal, pero bueno. Hizo una pausa. ¿Cómo está el clima por allá? Absoluta e increíblemente bello, aunque créeme, siempre vale más ver llover que mojarse, así que claro, prefiero que no vengas en medio de este caos. Todo está muerto acá. Creo que Tony ni siquiera podrá traernos el correo. ¿No me dijiste que ya habías recogido las cartas?, inquirió ella. No recogí ninguna. Pensé que Tony ya había venido y salí por ellas, pero... Mac vaciló mirando la nota sobre el escritorio donde la dejó. No había nada. Le llamé a Annie y me dijo que Tony tal vez no podría subir la colina y no voy a volver a salir para ver si lo hizo, pero bueno. Cambió rápidamente de tema para evitar más preguntas. ¿Cómo le va a Kate por allá? Hubo una pausa y luego un largo suspiro. Cuando Nan habló, su voz se redujo a un murmullo y Mac habría podido asegurar que se había cubierto la boca. Ojalá lo supiera Mac. Hablar con Kate es como hablar con una piedra. Haga lo que haga, no puedo entenderme con ella. Cuando estamos con la familia parece salir un poco de su caparazón, pero luego desaparece en él otra vez. Ya no sé qué hacer, por más que le pido a papá que nos ayude a encontrar una forma de comunicarnos con ella. Hizo una pausa de nuevo. Parece que él no me escucha. Eso era. Papá era el nombre favorito de Nan para Dios, que expresaba su deleite en la íntima amistad que tenía con él. Cariño, estoy seguro de que Dios sabe lo que hace. Todo saldrá bien. Estas palabras no le dieron consuelo ni a él mismo, pero esperaba que aliviaran la preocupación en la voz de ella. Ya lo sé, suspiró Nan. Pero quisiera que se apurara. Yo también. Fue lo único que se le ocurrió decir a Mac. Bueno, cuídense. Saluda a Arlen y a Jimmy y dales las gracias de mi parte. Espero que nos veamos mañana. Está bien, amor, me voy a ayudar por acá. Todos están buscando velas por si se va la luz. Tú deberías hacer lo mismo. Hay unas encima de la pileta del sótano y hay un poco de pasta rellena en el refri que puedes poner a calentar. ¿Estás seguro de que estás bien? Sí, lo único que no está bien es mi orgullo. Bueno, tómalo con calma. Espero que nos veamos en la mañana. Muy bien, cariño. Cuídate y llámame si necesitas algo. Adiós. Fue una tontería haber dicho eso, pensó mientras colgaba el teléfono. Una tontería masculina, como si él pudiera ayudarles si necesitaban algo. Max se quedó sentado mirando fijamente la nota. Era desconcertante y doloroso tratar de poner orden en la turbulenta cacofonía de inquietantes emociones e imágenes oscuras que nublaban su mente, 1.000.000 de ideas que viajaban a 1.000.000 de kilómetros por hora. Al cabo se dio por vencido, dobló la nota, la deslizó en una cajita de hojalata que guardaba en su escritorio y apagó la luz. Logró hallar algo que calentar en el microondas y luego tomó un par de cobijas y almohadas y se dirigió a la sala. Un vistazo al reloj le hizo saber que acababa de empezar el programa de Bill Moyer, uno de sus programas favoritos que intentaba no perderse nunca. Moyer era una de las pocas personas que le habría gustado conocer, un hombre franco y brillante capaz de expresar una honda compasión tanto por la gente como por la verdad con inusual claridad. Uno de los reportajes de esa noche tenía algo que ver con el petrolero Bonnie Pickens, quien había comenzado a perforar pozos en busca de agua, nada menos. Casi sin pensarlo y sin apartar los ojos de la televisión, Max se estiró hasta la mesita, tomó un marco con la fotografía de una niña y lo apretó contra su pecho. Con la otra mano se subió las cobijas hasta la barbilla y se acurrucó en el sofá. Pronto el aire se llenó del estruendo de suaves ronquidos mientras la tele dirigía su atención a una nota sobre un bachiller de Zimbabue golpeado por protestar contra el gobierno, pero Mac ya se había ido a lidiar con sus sueños. Tal vez esta noche no habría pesadillas, solo visiones quizá de hielo y árboles y gravedad.